Gracias por seleccionar este programa de audio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Nuestros distribuidores directos diamantes, Luis y Cristina Costa. Vamos como a hacer el resumen de la mañana, un poco pues a poner nuestro granito de arena en este sentido. Durante todo el día de ayer, durante toda la mañana, pues hemos estado hablando de una parte importantísima de este negocio, que es la actitud, que son los compromisos que hay que tener para tener éxito, ya no en este negocio, sino en cualquier actividad que tú realices. O sea, tenemos que darnos cuenta que en cualquier actividad empresarial, en cualquier actividad planificada que uno quiera tener un éxito, pues tiene que haber unos objetivos concretos, unos objetivos claros, tiene que haber una recompensa que uno quiera obtener, obviamente, tienen que haber metas, tienen que haber alrededor de ello compromisos concretos. O sea que eso es todo lo que hemos venido hablando a lo largo de de la noche de ayer y de todo el día de hoy. Ahora, una vez que nosotros tenemos todos esos compromisos, que tenemos todos esos sueños, que tenemos todas esas metas claras, ¿no? Y es la parte más importante. Sin eso no podemos avanzar. Sin eso no podemos ir a ningún lugar. Sin esa claridad de ideas de lo que queremos conseguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, sin eso somos un barco a la deriva. Ahora, una vez que uno tiene eso claro, y además de eso, de tener eso claro, hay una combinación que tiene que haber. Tener las metas, objetivos y los compromisos claros, eso combinado con la seguridad y la certeza de que nosotros valemos un montón y de que nosotros merecemos conseguir todas estas cosas, las cuales soñamos, merecemos alcanzar las metas que tenemos, o sea, tenemos que saber, tener la certeza de que nosotros valemos eso y mucho más, que estamos hechos para eso y para mucho más. Una vez que esto ya se combina, pues entonces podemos pasar a la otra etapa, que es el plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción concreto, porque de nada nos vale pues tener claridad de ideas, tener metas, tener objetivos, de saber que valemos mucho y estar sentado en casa. O sea, y no hacer nada. Tenemos que tener un plan de acción muy diseñado, tenemos que tener un plan de acción muy concreto. Y nosotros venimos un poco a hablaros de ese plan de acción, de un plan de acción concreto a diseñar para poder obviamente llegar a esas metas y eventualmente llegar a disfrutar de las recompensas, llegar a disfrutar de esos sueños, que es la razón por la que hacemos el negocio, ¿no? Con lo cual, pues dentro del plan de acción a diseñar, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que definir cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, el objetivo, señores, de este negocio no es otro que mover productos. O sea, fíjate que hay que simplificarlo a la mínima expresión. ¿Cuál es el objetivo de este negocio? Mover productos. Con lo cual, nuestro plan de acción tiene que estar diseñado ¿a qué? A mover productos. Entonces, cuando hablamos de mover productos, tenemos que tener en cuenta una cosa, que nosotros tenemos un negocio mayorista y tenemos un negocio minorista. Quiere decir que cuando tú enfocas este negocio, tú enfócate en que tú vas a tener clientes. Tú vas a tener clientes al por mayor y vas a tener clientes al por menor. Tu grupo de distribución son tus clientes al por mayor. Tu grupo de clientes, tu grupo de personas que te dicen que no le interesa el negocio, pero te compran productos, son tus clientes al por menor. Entonces, pues, nosotros siempre decimos, no es que yo prefiero tener un negocio mayor, tener un cliente mayorista o hacer a un cliente mayorista que hacerlo minorista. Y por eso no quiere decir que sea más importante el negocio mayorista que el minorista, ni muchísimo menos. Eso quiere decir que la lógica de negocios te dice que hacer un cliente mayorista tiene un potencial mucho más grande que hacer un negocio
un cliente minorista. Es por potencial. Ponte ello. Tú haces un cliente minorista y ¿qué es lo que ocurre? Tienes ahí un volumen limitado. ¿No es correcto? ¿Por qué razón? Porque ¿cuánto puede mover ese cliente minorista? 10, 15, 20, 25, 30 mil pesetas todos los meses. Y eso ahí se queda. Si quieres mover más, tienes que buscar otro cliente minorista. Y así sucesivamente. Si lo único que tú haces es eso, pues obviamente llega un momento en que sube el volumen de productos que se mueve en la organización y decrece tu tiempo. ¿Por qué razón? Porque eres tú el que físicamente tiene que ocuparse de eso. ¿Verdad que eso es sencillo? Ahora, si nosotros hacemos a ese cliente un mayorista, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el potencial obviamente aumenta. ¿Por qué razón el potencial aumenta? Porque ese cliente mayorista eventualmente, pues, le ayudamos a expandir su red. Y le ayudamos a expandir su red. Al principio, el beneficio que obtenemos de ese cliente mayorista es menor que si fuera minorista. ¿Por qué? Porque no obtenemos ningún beneficio del 30%. Y el volumen que se mueve es el mismo que movería al por menor, porque mueve para él. Una vez que la red comienza a expandirse, pues ahí el potencial es indefinido, ilimitado, y comienza más y más y más y más y más. Y tú puedes tener que un cliente mayorista tuyo, pues puede generar una facturación de 10, 15, 20 millones de pesetas todos los meses en facturación, con los respectivos beneficios que vienen de las tablas después del programa del plan de marketing de Amway, ¿no? Con lo cual, la lógica de negocios te dice que primero, obviamente vamos a hacer un negocio mayorista. Vamos a, obviamente, a intentar hacer un cliente mayorista. Ahora, no podemos olvidarnos que el objetivo es mover productos. Y que esos clientes mayoristas tienen que tener cada uno un movimiento al por menor, si no, no hay dinero. Y por eso hablamos de esa combinación. De la combinación del mayor y el por menor. Y eso es de lo que venimos a hablar nosotros esta mañana. Es hablarlos de cómo establecer ese balance dentro de tu negocio, para que tu negocio pueda ser rentable, para que tu negocio pueda ser rentable y seguro a la vez, desarrollar rentabilidad y seguridad, balanceando tu negocio mayorista y tu negocio minorista, que es la forma propia, la forma correcta de desarrollar una distribución de estas características. Con lo cual, pues nosotros en nuestro negocio, pues dividimos esas actividades. ¿Por qué razón? Pues Cristina se dedica lo que es al negocio minorista y a la parte administrativa del mayorista. Yo lo único que me dedico es a dar el plan. Lo mío es ahí, pero como una gringola, como un caballo con una gringola, y es dar el plan. Y yo se lo voy echando todo a ella para atrás. Y ella después ahí pues se las arregla, yo no quiero ni saber qué es lo que ocurre. Con lo cual, yo voy a dejar que Cristina les hable de cómo ella lleva esa parte, cómo ella coordina esa parte esencial. Porque de nada vale que yo ande dando el plan, y que después ahí todos se vayan muriendo, ¿sí? O que no se mueva ningún producto a través de esa red. Eso de nada vale. Porque no hay movimiento de productos. Esto es mover personas, pero que muevan productos. Porque por mover personas solo no te pagan. ¿Verdad? ¿Cuándo tú has recibido un cheque por tener 1000 auspiciados? Nunca. Ahora, cuando hay 1000 auspiciados que mueven productos, entonces, obviamente, viene el cheque. Con lo cual yo lo voy a dejar con Cristina. Escúchenla bien porque tiene mucho conocimiento y ha desarrollado una labor extraordinaria con toda la red de España. Así que yo las dejo con la ingeniera. Como Luis os ha dicho, nosotros dentro de nuestro negocio pues hemos repartido nuestras tareas bastante. Y bueno, pues yo os voy a explicar la parte de las bases del negocio desde el punto de vista mío. Yo sé que en muchos casos pues a lo mejor no sois una pareja, estáis solteros o estás haciendo el negocio sin el apoyo de tu pareja, sea hombre o mujer. Entonces pues
quizás pienses que no te aplica mi charla o es difícil identificarte con ella, pero es importante que sea como sea que tú estás haciendo el negocio, pues sepas hacer las dos partes. Y bueno, pues así que prestar atención y tomar mucha nota, porque yo creo que es muy importante pues volver a las bases. Yo creo que lo primero y lo más fundamental del negocio es que desde el momento en que tú te auspicias deberías llegar a tu casa y tirar todos los productos negativos que tú tienes. Creo que el primer compromiso que hay que hacer es el compromiso de consumir al 100% todos los productos que nosotros tenemos en Amway. En tu casa no debe haber ningún producto de la competencia. Y eso quiere decir que hoy en día, en productos consumibles, no debería haber nada que no fuera de Amway. Porque nosotros hoy en día ya tenemos todo. Y muchas personas me pueden decir, bueno, es que no tenemos esto, no tenemos otro. Pues yo os puedo dar algunos ejemplos. Si tienes un bebé, pues le bañas con glicerina y miel. Los hombres pueden utilizar la cosmética de Artistry, o sea, la cosmética, las cremas. Los hombres también tienen arrugas, ¿sabéis? Y entonces, pues también nosotros queremos que nuestros maridos se mantengan jóvenes, como hacemos nosotras, y se cuiden. Entonces os conviene, para hacer VP, pues usar las cremas de Amway. Vais a estar guapos. Si tienes lavavajillas, pues utilizas el SA8 en polvo. Y bueno, pues así un sinfín de cosas que tú puedes ir sustituyendo. Pero haz el firme propósito de no consumir nada. O sea, de que cuando tú vayas al supermercado, pues esas 2 o 3 hileras que hay de productos de droguería, perfumería, tú ni tengas que pasar por ahí. O sea, eso es el primer compromiso que tú tienes que hacer. Y lo importante de esto es que se duplica. O sea, cuando tú te auspicias y haces esto, primeramente pues ya tienes un firme compromiso con el negocio, y a tus nuevos auspiciados pues puedes plantearles lo mismo. Y si ellos van a tu casa y ven que tú estás realmente comprometida con el negocio y no ven nada negativo en ninguna parte de tu casa, pues ellos van a hacer lo mismo. Entonces, pues no es lo mismo llegar a casa a tu auspiciador cuando eres nuevo y ver algún producto de la competencia que no ver ninguno. O sea, yo creo que eso es un impacto muy grande. Cuando alguien va a tu casa y tú estás hablando de un negocio que es pues el mejor negocio del mundo, el negocio que tiene los mejores productos con la mejor calidad, con el mejor precio, y llegan a tu casa y te ven pues cualquier cosa que no sea del negocio, pues posiblemente has perdido un futuro distribuidor o un futuro cliente, porque pues van a pensar que si tú no estás comprometido, pues que realmente les estás medio engañando, ¿no? Entonces, aunque al principio pues puedes decir, es que yo no tengo dinero, o ¿cómo acabo de comprarlo? O sea, es una inversión en tu negocio realmente hacer esto. O sea, no puedes, si tú llevas más de 30 días en el negocio, no puedes permitirte el lujo de tener algún producto de la competencia. O sea, tú no te puedes sentir fiel a este negocio si tú estás utilizando algún producto de la competencia. Así que eso es el primer paso que tú tienes que tomar dentro del negocio. Y yo sé que hay muchas personas que aquí son nuevas y parece que les estoy hablando a ellos, pero el momento culminante de tu negocio no es cuando tú te auspicias, es cuando tú decides hacer este negocio. Y si eso es esta noche, pues ya sabes lo que tienes que hacer cuando llegues a tu casa. O sea, empezar en serio. O sea, esto es lo que tú tienes que hacer cuando realmente tomes la decisión de hacer este negocio. Así que ese es un punto importantísimo. Nosotros ahora pues intentamos inculcar a la gente de que cuando auspicies a una persona nueva, una pareja nueva, le expliques a esa pareja nueva cuando abres el maletín, igual que le explicas cómo usar el six-pack, cómo usar el patrón, qué reuniones tiene que asistir, pues también es muy importante que tú le expliques cómo utilizar los productos, cómo pedir y cuál es su meta todos los meses, igual que tiene una meta de auspiciados, de nuevos distribuidores en la red, pues de una meta de consumo, de movimiento de productos todos los meses. Y para mí, pues yo pienso que si una persona realmente está comprometida con este negocio, una meta de hacer todos los meses un mínimo
pues serían unos 25.000 puntos de volumen personal. Si tú vas a los seminarios, si tú vas a las convenciones, tú eres una persona comprometida con este negocio y no hay ninguna razón por la cual tú no puedas mover esta cantidad de productos. Hoy en día es tan fácil. Cuando nosotros empezamos con 8 productos, pues realmente había que ingeniárselas un montón para poder mover 25.000 puntos, pero hoy en día está chupado. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues consumiendo todos los productos que tú tengas, que tú utilices del negocio. Con eso, si tú eres una familia media de 2, 3 hijos, pues seguro que haces ya una buena tercera parte o la mitad todos los meses. Entonces, pues tú vas a empezar a auspiciar, enseñarle el plan a otras personas y pues de esas personas no todo el mundo va a entrar al negocio. Es importante que te propongas seriamente a las personas que te digan que no, que estén en tu radio de acción, el plantearles que utilicen, o sea, que tú les vas a vender esos productos. Muchas veces cuando entramos a este negocio por cuestiones psicológicas, para no asustar a la gente, siempre decimos que no hay que vender. Y es un error muy grande decir esto, porque yo creo que cuando decimos que hay que vender, o sea, todo lo tomamos al extremo. Entonces, la gente, tenemos normalmente la visión de que hay que vender, entonces que te tienes que convertir en un vendedor profesional y vender muchos millones de pesetas todos los meses y tener un stock y bueno, pues una serie de cosas que en este negocio no hay que hacer. O sea, tú tienes que vender, pero tienes que vender un poco. O sea, 25.000 menos lo que tú consumas no es nada. Entonces, vas a hacerte el firme propósito de esas personas que están en tu radio de acción, que para ti no suponga un gasto, o sea, que vayas a ganar dinero con ese movimiento de productos, o sea, que no vas a tener que ir a 50 kilómetros para llevarlos, pues de venderles el producto, si ellos te dicen que no al negocio. Hay 2 razones fundamentales. Primero, tú estás en este negocio para ganar dinero desde el primer día. Si tú vendes todos los meses o mueves todos los meses 25.000 puntos, pues tú vas a tener unas ganancias de alrededor de 9.000 pesetas más el rappel. Es muy importante desde el primer mes en que alguien entra en este negocio ganar dinero para citas, para seminarios, para los Open, para irse financiando el negocio. ¿Cómo tú te financias el negocio? Pues es importante que tú desde el primer día abras una cuenta de banco separada a tu cuenta personal, en la cual tú esa cuenta la vas a dedicar exclusivamente al negocio de Amway. Entonces, cuando tú compras productos para ti, o sea, para tu uso personal, o sea, si tenemos en cuenta que vamos a profesionalizar el negocio y que tú tienes que tener la idea de que este es un negocio grande, aunque solo estés tú en el negocio, todavía no tengas a nadie, pues tú tienes un negocio y si tú vas a tu tienda a comprarte, tú vas a comprar al precio de venta público. Entonces tú vas a tener una ganancia de aproximadamente un 30% sobre tu propio consumo. Pero si tú te propones hacer esto y realmente seguirlo, pues tú vas a ir ahorrando un dinerito casi sin darte cuenta para pues estar apuntado al standing order, para ir a los seminarios, a los Open. Entonces, pero hay que hacerse el firme propósito de hacerlo, porque muchas veces decimos, es que no ganamos dinero con el negocio, pero es que vendes un producto y te lo metes en el bolsillo o en el bolso con el resto de tu dinero y te lo gastas y luego no te das cuenta de dónde está el dinero. Entonces esa es una forma en la cual tú puedes financiarte tu negocio. Tu negocio no te debería costar dinero desde el primer día. Tú debes siempre poder ganar por lo menos para las actividades. Entonces si tú haces eso con tu propio consumo, pues por supuesto lo vas a hacer con la venta que tú hagas a 3 o 4 familias. O sea, no tienes que hacer más que eso. Si tú tienes 3, 4, 5 clientes, personas que te han dicho que no al negocio, pues tú vas a ir teniendo una clientela de productos consumibles que todos los meses te van a generar unos 25.000 puntos. Pero esa clientela tampoco te viene, pues porque te diga que no supongas que es que automáticamente te van a decir que quieren comprarte el producto. O sea, tú tienes que proponérselo.
Muchas veces, pues en el mismo plan no da lugar, y yo pues les digo a las mujeres que otro día pues les llamen por teléfono y se lo ofrezcan, porque tú eres una persona de negocios, eres un profesional, tú tienes que buscar tu clientela, que les ofrezca el producto, ellos tienen que ir a buscarlo al principio. Entonces, al principio tú vas a tener que ir a buscar el cliente, pero después de 2 o 3 meses que se acostumbran a utilizar nuestros productos, pues ellos van a venir a ti. Y tú vas a desarrollar, ya te digo, una clientela pequeña, pero que va a ser fiel a ti. Yo todavía tengo clientes de cuando entramos al negocio. Entonces, ahora yo ni siquiera me tengo que molestar en llamarles ni nada. O sea, ellos me llaman, me piden, vienen a por los productos y todo. Entonces, es importante que eso, pues sepáis que al principio tú le tienes que dar un servicio esmerado a esas personas para ganarles como clientes. Otra razón muy importante por la cual tú, pues, quieres mantener el contacto con una persona que te diga que no, es que muchas veces esas personas están esperando ver tu éxito. Y entonces, pues tú puedes mantener un contacto con ellos gracias al producto. Y entonces ellos van a ir viendo tu progresión dentro del negocio y quizás en un futuro, cuando sea su momento, pues ellos entren al negocio. Porque todo el mundo tenemos nuestro momento. Y quizás esa persona, cuando tú le enseñaste el plan, pues estaba en un momento que acaba de empezar un trabajo nuevo, un negocio nuevo, o bueno, pues tiene problemas familiares. No es su momento dentro del negocio, pero dentro de 6 meses o un año puede que esté interesado en el negocio. Y si está en contacto contigo, pues se va a auspiciar contigo. Si tú lo dejas perder, quizás se auspicie con otra persona. Entonces es importante por esas dos razones. Ahora, si tú mantienes la filosofía de que tú te vas a proponer hacer los 25.000 puntos todos los meses, que no es nada del otro mundo, con tu propio consumo y con el de los 3 o 4 clientes que te has buscado, imagínate lo que puede pasar si tú eso lo enseñas en tu grupo. O sea, las cosas se duplican. Cuando tú hablas de una cosa, se va duplicando. Entonces, el primer mes que tú entras en el negocio o que tú auspicias a alguien, primeramente, ese primer mes, si hace lo que estamos diciendo, va a cobrar un talón. Y yo creo que la motivación más grande de las personas al principio es recibir ese primer talón. Es el primer momento de que realmente esto funciona, de que realmente existe. A veces es el talón más importante. Entonces ya le tienes motivado. O sea, cuando una persona está mucho tiempo que no recibe nada, se va desmotivando y es difícil mantenerles motivados. Entonces, ese primer mes él está motivado y él auspicia a otras personas y les enseña a hacer lo mismo y ellos también se motivan. Y de repente él está motivado y tiene un grupo de 4 o 5 que también están motivados. Y ellos hacen lo mismo. Entonces, el poder que esto tiene en una organización, o sea, cuando hay números de personas que hacen esto, pues es increíble. Lo que pasa es que muchas veces hay muchos números de personas, hay mucha gente, pero no se mueve el producto. O sea, la gente consume lo suyo y mal, porque consumen la mitad, porque yo no sé, pero a mí cuando yo miro los mapas es que me parece que la gente, o sea, es poco seria. Entonces, o sea, compran 3.000 pesetas, 4.000 pesetas, es que eso no les llega ni para comprar el detergente de la lavadora. O sea, yo no sé, pero en mi casa somos una familia normal, tenemos 2 niños y se ponen la lavadora 2 y 3 veces diarias. Y yo creo que eso en todas las casas con niños. Ya ahí pues se te van 2 o 3.000 pesetas mensuales. O sea, luego ponle la cosmética, el champú, la crema de afeitar, todo. O sea, es que hay tantísimas cosas que parece mentira. Entonces, el poder de esa duplicación, en que la gente esté comprometida a comprometerse todos los meses a hacer eso, puede realmente significar que tu negocio puede crecer muy rápido en muy poco tiempo, porque mantienes a la gente motivada, mantienes a la gente ganando dinero, mantienes a la gente financiando su negocio y el negocio no les está costando, no les está sacando dinero del bolsillo para ir a los Open, para ir a los seminarios,
pueden ir ahorrando poco a poco para venir a las convenciones. Entonces tienes a la gente con una disposición totalmente distinta a que si llevan en el negocio 4 o 5 meses y no han visto ni una peseta. Entonces les dices que hay que ir a una convención y claro, se asustan, porque 20.000 pesetas de un presupuesto familiar, pues significa que pues se tienen que quedar sin algo ese mes si vienen a la convención. Entonces, intenta financiarte tu negocio y enseña a la gente que este negocio no tiene que costarles dinero. O sea, es muy importante, no sabéis lo que puede cambiar tu organización en muy poco tiempo si tú aplicas esto. O sea, recordar de que yo no estoy diciéndoos ahora que solo hay que vender. No, o sea, esto es un plan que hay que balancear las dos cosas. Hay que auspiciar y enseñar a esas personas a hacer un movimiento razonable. Otra cosa que es muy importante, yo creo, a la hora de empezar el negocio en el aspecto pues de la mujer, es que desde el principio tú tienes que tener la idea de que esto es un gran negocio. Y como cualquier negocio, pues tú tienes que tener en tu casa un lugar que tú dediques a la administración de este negocio. Y trátalo con seriedad. Y ponte, aunque sea pues una mesita en la cocina, o sea, dale importancia a tu negocio. Es importante que tú pues sepas llevar la administración, y si tú la llevas desde el principio, luego cuando llegues más arriba en el negocio no se te va a aglomerar todo. Yo creo que también es muy importante a la hora del apoyo de la mujer, y es una base muy grande dentro del negocio. Al principio, cuando tú entras en el negocio, es importante que tú vayas con tu marido siempre que puedas a todas las reuniones. Al principio. ¿Por qué? Porque al principio es cuando estáis más flojos. Y entonces, en esas primeras reuniones, normalmente es cuando uno pues recibe las peores respuestas de las otras personas. Cuando tú todavía no tienes la fuerza, el compromiso. Entonces, si tu marido va a una reunión solo y llega a casa de alguien y pues tiene una reunión de esas desastrosas, que todo el mundo le ha dicho que no, que el que se había auspiciado también se ha rajado. Entonces, si él tiene que volver a casa solo en ese trayecto de esa casa a tu casa, pues puede que se raje. Entonces tú tienes que estar ahí para poder motivarle, para poder darle ese empuje, para decirle que él ha hecho el plan muy bien. Siempre dile a tu esposo que ha hecho el mejor plan que nunca ha dado. O sea, no te olvides nunca. El hombre, una de las cosas por las que se mueve es por el reconocimiento, o sea, el ser masculino. O sea, el hombre le gusta el reconocimiento, y tú tienes que decirle siempre a tu marido, aunque haya sido el peor plan que tú hayas visto, que ese plan ha sido el mejor. Y bueno, pues vas yendo hacia adelante en el negocio y vas duplicando esto, y llega un momento en que, bueno, a lo mejor ya no es tan necesario que tú estés en todas las reuniones, y ya es más necesario quizás que te programes con tu marido en qué reuniones realmente necesitas estar tú, porque ya hay gente en profundidad que están haciendo eso, que están yendo con él parejas nuevas, y ya él pues está más motivado, ya está más fuerte, y tú puedes estar en casa haciendo otras tareas que también son muy importantes para el negocio, como pueden ser pues estar llamando a personas, a otras mujeres del negocio, para motivarlas, para ver cómo van los pedidos, o sea, la parte administrativa. Entonces tiene que haber, una vez que yo creo que ya se ha superado ese inicio, ese empuje, cuando ya tienes a otras personas con tu mismo compromiso, pues la mujer puede tomar un poco el relevo de estar en todas las reuniones, y puede pasar un poco a la parte administrativa, pero sin olvidarte de que siempre hay ciertas reuniones que es importante en que tú estés, y eso lo tienes que tener pues hablado con tu marido, para que tú sepas cuáles son las reuniones en las que tienes que ir, y puedas organizar pues tu casa, tus hijos, y tenerlo todo preparado para ir a esa reunión.
cuando estés en casa esas noches, cuando él se ha ido con otra pareja, aprovecha pues para hacer una llamada, para llamar a una nueva, para llamar a alguien pues que tú sepas que no le va tan bien y que está un poco desmotivado. O sea, muchas veces yo creo que los maridos se creen que nosotros estamos en casa y bueno, pues que estamos allí descansando, viendo la tele, y no es así. O sea, esas horas por la noche pues se pueden aprovechar mucho y también son muy buenas y muy fructíferas y ayudan mucho al negocio. Así que tiene que haber un balance en esta parte. Una cosa que nunca te debes perder, nunca es un Open. Las mujeres muchas veces al principio pues pensamos que no es necesario ir porque siempre dicen lo mismo y bueno, pues cada 15 días es un problema dejar a los niños y bueno, pues no nos parece importante tener que ir al Open. Y es muy importante que tú vayas al Open. Tú necesitas ver a las otras mujeres, necesitas ver a tu línea de auspicio, necesitas motivar a tu línea, a tu grupito y necesitas el contacto del resto de las mujeres. Porque, bueno, pues las mujeres vivimos un mundo que cuando entramos a este negocio a veces pues es difícil porque muchas de nosotros trabajamos, luego nos plantean este negocio y tenemos niños, tenemos que llevar la casa y de repente pues se nos cae el mundo encima y no sabemos cómo hacerlo. Entonces pues es importante que tú veas que hay otras mujeres que están en la misma situación y que tienen esos mismos problemas diarios de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces no te pierdas un Open. Bueno, ya para todas las personas que están aquí, pues para qué decir un seminario o una convención, ya sabéis lo importante que es que la pareja venga a todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que pues también tenéis que tomar, pues por ejemplo, una convención pues como una forma de reflexionar y salir de casa y de olvidarse un poco de los problemas cotidianos de los niños, de la casa, de los suegros, de todas las cosas que nosotros pues pasamos, ¿no? Y hablando de los niños, pues es un problema que al principio del negocio pues todas tenemos que afrontar, todas las que tenemos niños, claro. Y si tú pues no tienes niños, tendrás gente en tu negocio pues que los tenga. Y al principio pues es muy duro tener que prescindir de ese tiempo, esos primeros meses en el negocio entre que tú tienes que estar ahí con tu marido machacando y a veces no sabemos cómo hacer, con quién dejarlos, nos sentimos culpables y bueno, pues muchas mujeres no se integran al negocio por culpa de los hijos y es tan importante saber ponerles en su lugar y yo creo que cuando ya tienen cierta edad pues poder hablar con ellos y explicarles lo que estáis haciendo, explicarles que esto es para toda la familia, que estáis intentando construir un futuro no solo para vosotros, para ellos y hacerles partícipes. Y bueno, pues te las tienes que apañar como puedas. O sea, lo importante es encontrar a alguien de confianza, sea pues alguien de la familia o si no tienes a alguien de la familia, pues tendrás que buscar un canguro, buscar a alguien que tú puedas confiar e irte tranquila, porque de nada te sirve irte pensando que no están bien cuidados, entonces es mejor que ni vayas. Entonces es muy importante que tú te plantees que durante un tiempo pues vas a tener que dejarles solos, pero que en un futuro pues vas a poder disfrutar pues de todo el tiempo que tú quieras estar con ellos y vas a poder darles pues un futuro pues probablemente pues mucho mejor del cual le podéis dar ahora. Entonces hazle participar al niño y no os sintáis culpables porque realmente los niños no nos necesitan tanto como nosotros creemos y muchas veces nosotras las madres pues es que queremos estar allí las 24 horas al día y también es necesario para ellos pues aprender a ser responsables, independientes y este negocio pues con nuestras actitudes, con nuestra filosofía pues podemos enseñar a ellos también pues las mismas filosofías y que sean personas en un futuro pues como nosotros, ¿no? Con actitudes positivas
y seguramente pues van a tener mucho más éxito que cualquier otro niño en su colegio. Así que no te preocupes tanto por eso, o sea, tienes que organizarte. Y ya por último, pues una de las cosas que yo creo que las mujeres llevamos muy mal al principio es que, pues claro, ya no nos da tiempo a hacer todo lo que hacíamos antes. Y entonces hay que tener unas prioridades y al principio pues no nos da tiempo pues ni hacer la comida ni hacer las camas y nos vemos un poco agobiadas porque nuestra casa pues no está tan atendida. Pues fíjate, sales de casa a las 8, 8:30, vas a trabajar, vuelves justo en tiempo para hacer la comida y a la hora, a las 2 horas te tienes que salir a dar el plan. Entonces pues hay que ponerse prioridades, hay que pensar que esto es una cosa temporal, que si tú sales ahí todas las noches a trabajar y construyes este negocio, pues que seguramente muy pronto vas a tener a alguien que te haga todas esas cosas y que si se queda sin hacer pues durante un tiempo, pues realmente no va a pasar nada. Así que ponte como prioridad número 1 trabajar este negocio y apoyar a tu marido. Yo creo que es fundamental el apoyo a tu marido porque es muy difícil salir ahí todas esas noches y recibir no tras no, tras no, tras no. Y la única persona que está detrás de él subiendo su autoimagen al principio eres tú. O sea, porque después de recibir tantos nos y tantas cosas que dicen ahí fuera, pues tiene que llegar a casa hecho polvo. Y entonces tú tienes que estar ahí para seguirle animando, para seguirle diciendo lo bien que él lo hace, o sea, todo para que él pues pueda salir al día siguiente con la misma autoimagen que cuando empezasteis el negocio. Y otra cosa que, bueno, también voy a tocar un poco, pues es el uso del sistema. Muchas veces las mujeres no nos damos cuenta de que nosotras también necesitamos oír cintas y leer libros y pensamos que es una cosa de hombres y que, bueno, pues nosotros como no tenemos mucho tiempo, pues nos olvidamos un poco y es muy importante que nosotras también oigamos las mismas cintas que oyen ellos, que leamos, aunque sea poco al principio, porque a mí también me cuesta mucho leer todavía y soy diamante y bueno, pues tengo que esforzarme día a día para poder leer todavía a mi altura porque me cuesta mucho, pero hay que hacerlo, hay que leer, hay que escuchar las cintas. Búscate un momento en que tú pues puedas tranquilamente escuchar una cinta, porque si la escuchas durante, pues estás bañando a los niños, haciendo la cena, no te estás enterando, o sea, no, es mejor ni escucharla, aunque sea menos tiempo, pero escucha cintas. Tú necesitas la motivación, necesitas el conocimiento de los libros, si no te vas a quedar atrás, si no tu marido te va a superar y va a estar en una onda totalmente distinta a ti y bueno, pues entonces surgen muchos problemas que podéis evitar. Yo creo que bueno, pues esas son muchas de las bases y supongo que bueno, que hay muchas más. Y yo sé que en este grupo pues tenéis unos líderes estupendos que os están enseñando esto y mucho más. Y yo pues simplemente he querido un poco recordar y ayudarles, porque muchas veces a nuestros líderes no les hacemos caso porque les tenemos allí todos los días y estamos ya cansados de verlos. Entonces pues viene alguien nuevo y dice lo mismo y como que cala. Así que yo espero que podáis aplicar esto. Si estás empezando en el negocio, pues qué bien, porque puedes aplicarlo desde el principio. Si llevas ya tiempo en el negocio, no importa, porque el negocio lo empiezas cuando tú decides empezarlo, no importa que tú empezaste hace un año. Y recordar que cuando uno llega a diamante no te preguntan cuándo es que tú firmaste, lo importante es que tú llegaste. O sea, aquí a nadie se le pide a ver quién llegó, no se da premios por el que llega más rápido. Todos tenemos nuestras circunstancias, todos tenemos nuestro camino y cada uno pues tenemos que ir saltando nuestras circunstancias. Así que yo le voy a dejar que Luis continúe porque, bueno, pues como sabéis, Luis realmente es el alma de este negocio y es pues
el que realmente ha hecho que todo esto pueda ser posible, porque él es un gran soñador. Yo nunca he soñado, yo siempre pues quería vivir una vida pues normal, y nunca pensé que sería posible vivir la vida que nosotros vivimos. Por eso yo nunca soñaba eso, porque ¿para qué me iba a amargar la vida? Entonces pues él era el que siempre pues decía que iba a ser millonario y que íbamos a tener esto y íbamos a tener lo otro, y yo pues no le hacía mucho caso, pero pues tenía razón, y gracias a que él nunca deja de soñar, pues la cosa sigue, y cada día pues tenemos más y más y más, y bueno, pues todos vosotros sois parte de lo que nosotros tenemos, y como hemos dicho antes, pues estamos contentísimos de estar aquí y muy orgullosos de toda esta organización, porque tenéis un liderato tremendo y vais a llegar muy lejos. Gracias. Una vez que tú tienes ese negocio minorista ya bien acotejado, entonces pues obviamente tenemos que darnos cuenta de que en el plan de acción tiene que haber lugar para el negocio del por mayor. Tiene que haber lugar para el desarrollo de la red, simultáneamente. Ahora, yo voy a hablar de un par de aspectos fundamentales en ello. Y obviamente, pues aquí lo tenemos en el patrón. O sea, este librito, que como bien dice Joaquín, por cada párrafo que tiene el patrón se podría hacer un seminario en sí. Yo creo que es un libro, pues, sensacional. Y yo, pues, no me voy a apartar ni un milímetro del patrón. Voy a interpretarte alguna parte del patrón que a veces, pues, no tenemos clara. Y en el patrón, pues, hemos dicho la primera y el segundo punto son las intangibles, esa actitud que hemos mencionado. Y después viene, señores, una parte que es fundamental. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra parte, en nuestro negocio mayorista? Es hacer una lista de candidatos. Ese es el primer punto de nuestro negocio mayorista. El primer punto de nuestro negocio. Porque de esa lista después se van a decantar quiénes de esa lista van a ser clientes mayoristas y quiénes van a ser minoristas. A priori es una lista de candidatos. Ahora después de ahí van a decantarse quiénes van a ser mayoristas, quiénes van a ser minoristas y quiénes no van a ser ni mayoristas ni minoristas. Ahí lo decantaremos. Muchos porque ellos no quieren y otros porque no quiero yo. O sea, que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? O sea, yo soy el que controlo mi negocio. Ahora, cuando tú haces esa lista, ¿a quién tú pones en esa lista? Pues fíjate, esa lista yo la divido en dos. Y como bien dice el patrón, en esa lista tú vas a poner, primero, los candidatos inmediatos. Segundo, los candidatos secundarios. ¿Quién va en una lista y quién va en otra? Los candidatos inmediatos, señores, son aquellos candidatos sobre los que tú conoces sus inquietudes. Son aquellos candidatos que tú conoces de la pata que cojean. Tú conoces el grado de satisfacción o insatisfacción que tienen en la vida. Tú conoces aquello que les pica, aquello que quieren obtener, que haciendo lo que están haciendo no lo pueden obtener. Todo ese conocimiento tú lo tienes de esos candidatos inmediatos. Esos son mis candidatos inmediatos. Porque yo voy a usar todo ese conocimiento, toda esa información que yo tengo a la hora de invitar. Yo me voy a apoyar en todo ello para invitarlo. Con lo cual yo voy a hacer esa lista de candidatos inmediatos. Ahora, después tengo la lista de candidatos secundarios. ¿A quién pongo en esa lista de candidatos secundarios? En esa lista de candidatos secundarios va toda aquella persona que yo no conozco sus inquietudes. Yo no conozco su grado de satisfacción o insatisfacción. Yo simplemente conozco que es un buen profesional, que es una buena persona, que es una persona que se ocupa, que tiene interés en lo que hace. ¿Por qué razón, señores? Porque hay personas que cogen y vienen y te dicen, tengo un candidato tremendo. Este llega siempre tarde al trabajo, este siempre llega, no cumple con su trabajo, pero no cumple con su trabajo, ¿sabes por qué? No cumple con su trabajo porque no le gusta lo que hace. Señores, ese yo no lo pongo en la lista. Ese yo no lo pongo en la lista.
¿Por qué razón? Porque él no lo hace allí, porque dice él que está disgusto, no cumple, no hace lo que tiene que hacer, no se toma interés. Yo tampoco lo quiero en mi negocio, porque en mi negocio va a ser exactamente lo mismo, porque va a ser la misma proyección, lo va a hacer en mi negocio, y ya yo no lo quiero. O sea, que a quien yo pongo en esa lista de candidatos secundarios tienen que ser personas que yo vea que tengan un interés, que yo conozco a través de mi negocio, a través de mi empleo. Compañeros de trabajo de otro departamento, si estás en una corporación grande, en una empresa grande, que tú ves que, lo ves que camina firme, que habla con firmeza, que, no sé, que tú le ves ese brillo en los ojos, que toma interés. Esa es la persona que yo pongo en la lista de candidatos secundarios. ¿Pero por qué está en la lista de candidatos secundarios? Porque yo no conozco sus inquietudes. Es aquella persona que tú vas al banco a hacer el depósito y tú ves que siempre lo ves que tiene interés y lo ves que tiene brillo en los ojos y lo ves que se esfuerza por atender bien a las personas. No aquella persona que siempre está de charlatán, charlando, perdiendo tiempo y tal. No, ese no me interesa en mi negocio. Yo voy a esa persona, pero yo no conozco de él sus inquietudes, con lo cual lo pongo en la lista de candidatos secundarios. Y después, señores, después que ya tengo esa lista hecha, después que ya tengo perfilada esas dos listas, entonces viene, ¿qué cosa? Contactar e invitar. Entonces voy a contactarlo. Ahora, contactar e invitar es algo que hasta ahora se habla siempre en una de las dos cosas a la vez. Contactar e invitar, contactar e invitar. No, primero viene el contacto y después la invitación, que muchas veces ocurre en el mismo acto, sí, pero no tiene por qué necesariamente ocurrir en el mismo acto el contacto y la invitación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjate, ¿a quién yo contacto para mi negocio? Única y exclusivamente a los candidatos inmediatos. La fuente mía para contactar para el negocio es única y exclusivamente los candidatos inmediatos. Yo no contacto para mi negocio a los candidatos secundarios. Y tú me puedes decir, entonces, ¿para qué haces tú la lista de candidatos secundarios? Para convertirlos en inmediatos. El objetivo de tener una lista de candidatos secundarios es convertirlos en candidatos inmediatos. ¿Cómo? Señores, hablando con ellos, recabando información cuando hablas con ellos, haciéndoles preguntas. Tú ves que estás en la cola del banco y estás con esa persona y ves que el compañero de trabajo le dice, óyeme Raúl, mira esto y esto, y yo sé que se llama Raúl, con lo cual yo me lo apunto aquí atrás en mi agenda, que yo había puesto el del banco, al lado entre paréntesis pongo Raúl. Y ahí Raúl el del banco. Entonces llego adelante a la ventanilla y le digo, hola Raúl, ¿cómo estás? Y se queda así, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han llamado por su nombre? Pocas veces. Con lo cual, pues, ya ahí tengo a una persona que ya yo le estoy hablando. ¿Entiendes? O sea, pero fíjate que yo lo que estoy haciendo, señores, es recabando información para pasarlo a la lista de candidatos inmediatos. No lo estoy contactando todavía. Muchos de nosotros tenemos miedo a dar ese paso, a decirle, hola Raúl, ¿cómo estás? Porque ya tenemos en nuestra mente el fantasma de que después hay que contactarlo. ¿Y si me dice que no? ¿Entiendes? Tenemos miedo. Olvídate del contacto en ese punto. Tú no vas a contactar a nadie. Tú vas a entablar una conversación con esa persona. Ahora, ¿para qué? Para recabar información, para cuando tengas la información, llevarlo a candidato inmediato. ¿Entiendes cómo es el proceso? Llevarlo a candidato inmediato. Únicamente cuando tengas toda la información del individuo. Señores, tú tienes que tratar este negocio, o el contacto, este negocio tienes que tratarlo como si fuese una aspirina. ¿Entiendes? Una aspirina. Una aspirina tú únicamente se lo das a aquel que le duele la cabeza. ¿No es cierto? ¿A cuántos de ustedes se le ocurriría ver a una persona y decirle, abre, y tirarle una aspirina? La escupe. ¿No es correcto eso? Dice, pero ¿y esto qué cosa es? Primero sería recomendable saber, averiguar, recabar información si al individuo le duele la cabeza, ¿no? Y después vas tú con tu remedio, que es la aspirina. Tú le estás haciendo un favor a él.
Y no al revés. Anda, chico, trágatela. Trágate la aspirina esa, si no sabe tan mal nada. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ese es, digamos, el problema de actitud que tú tienes que tener. Entonces, tú tienes que tratar esto, señores, tienes que relajarte. O sea, relájate, que vamos por la calle tenso y vemos a una persona y le tenemos miedo a hablarla porque ya hemos adelantado en nuestra mente que la tenemos que contactar. No, vete haciendo un amigo. Haz un hobby de hacer amigos. O sea, yo voy en los aviones, me monto en el avión, en cualquier medio de transporte, en lo que sea. Y lo primero que hago es conversar con el de al lado, hacer un amigo. Empiezo a conversar y, óyeme, ¿y a dónde? Obviamente si voy Madrid, no sé, Sevilla, pues sí, yo, obviamente, Madrid, obviamente si está sentado al lado mío va a Sevilla también. Con lo cual empezamos a hablar de lo que sea. Vamos a hablar de con qué frecuencia va a Sevilla, a qué va a Sevilla, cosas de estas, ¿no? ¿Qué familias tiene? Empezamos a hablar de cosas de Sevilla, si le gusta, que no le gusta, que si va, que no se va, que si se siente bien mejor en otro lado y no sé qué. Y después, pues, óyeme, ¿qué es lo que yo le digo casi siempre? Le saco mi tarjeta cuando ya vamos aterrizando y yo no lo contacto ahí mismo y le digo, óyeme, mira que yo tengo un negocio y tal. No, lo cojo la tarjeta y le digo, mira, esta es mi tarjeta para que sepas dónde estoy, ¿me puedes dar una tuya? Y cuando me mira así como extrañado, le digo, el hobby mío es hacer amigos. Ese es el hobby mío. Con lo cual, pues, óyeme, esto, pues, tú me has caído bien y yo, pues, quiero, pues, mantener ese contacto. Que algún día, pues, a lo mejor fructifica en una amistad, a lo mejor fructifica en lazos de negocios futuros. ¿Quién sabe dónde nos puede llevar este contacto? Yo creo que Dios nos ha puesto los dos aquí en este avión por algo. Y si no, pues siempre hay tiempo para deshacerlo. ¿Entiendes? Pero con una naturalidad tremenda. Porque yo ahora mismo no pienso en el contacto, ni pienso en el negocio, ni pienso en nada. Yo pienso en él como persona. ¿Y sabes lo que hago muchas veces? Pues muchas veces llego a Madrid, o llego aquí, yo llevo la tarjeta de él, y llego, le escribo una postal, le digo a la secretaria, le digo, oye, Paloma, lo pongo en eso donde sale el correo, y le mando una postal. Hola, ¿qué tal? Fue un gustazo en conocerte los otros días en el avión de Sevilla. Entonces, pues el individuo, pues cuando recibe esa postal, imagínate, ¿cuántas veces esa persona ha recibido una postal de alguien que ha conocido un avión? Nunca. Cuando tú lo llamas por teléfono después, en 15 o 20 días, y le dices, oye, fíjate que casualmente pasaba por aquí, voy a pasar por aquí por Sevilla, si vive en Sevilla, voy a pasar por Sevilla, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Y cuando te pregunta, ¿quién es? Le digo, soy Luis Costa. Y ¿sabes que siempre que me dicen? Ah, el de la postal. Ya no me dicen el del avión. Porque en el avión ha conocido muchos a lo mejor, pero nadie le ha mandado una postal, eso soy yo. ¿Entiendes? Y entonces a lo mejor pues me tomo un café 10 minutos, y yo voy rápido. Oye, me tomo un café y yo gusto en verte y tal y cual. Y vamos desarrollando una amistad. ¿Entiendes? Que fructifica el negocio después, sensacional. Muchas veces pues veo que la persona pues está satisfecha haciendo lo que está haciendo y tal y cual. Y lo borro como candidato a inmediato. No pasa la prueba para ser candidato inmediato. No pasa. ¿Entiendes? Hay que profesionalizarse, señores. Tiene que ser un profesional de este asunto. ¿Entiendes? La chapuza se ha acabado. En este negocio, señores, solamente va a funcionar la profesionalidad. La etapa de la chapuza se acabó. La etapa de la chapuza donde tú cogías y llamabas a un montón de gente y quemabas a un montón de gente, eso se acabó. Ahora hay que ser un profesional de este asunto. Y hay que hacer las cosas bien. Entonces, señores, el patrón te dice, como sé, la mayor fuente de candidatos son extraños que quieren ser amigos. Te lo dice el patrón. Con lo cual tú tienes que establecer eso, establecer la parte de hacer una lista cíclicamente. Quiere decir, empezar a apuntar, empezar a sacar de esos extraños que hay por ahí que quieren ser tus amigos, empezar a sacar una lista, empezar a conocer gente. Coge el hábito de conocer gente.
Y una vez que los conoces, la apuntas en tu lista de candidatos secundarios. Con lo cual tú siempre estás alimentando la lista de candidatos secundarios. Esta no se acaba nunca. Y después esa lista de candidatos secundarios la conviertes en candidatos inmediatos. Y así vas renovando tu lista constantemente. Es una renovación constante. Nunca dejas de tener candidatos inmediatos. ¿Por qué? Porque nunca dejas de pasar candidatos secundarios a la lista de candidatos inmediatos. Nunca dejas de tener candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Porque nunca pierdes el hábito, cuando ya lo adquieres, de hacer nuevos amigos. ¿Sabes qué? Una vez que tú adquieres ese hábito, jolín, siempre estás risueño. Y siempre estás de risa por ahí conociendo gente. Óyeme, y lo haces en una ferretería, y lo haces en la panadería, y lo haces esperando el coche en la revisión del aceite, a otro que está esperando ahí, con una cara de tranca, pero no te pongas así, hombre, si ahora viene tu coche y tal. Óyeme, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué coche tienes? Ah, este es el tuyo. Ay, ¿cómo te va el coche este? Y tal y cual, qué sé yo. Ah, sí, mira qué bueno. Oye, fíjate que yo estaba pensando también, pues, cambiar el mío y comprarme uno de estos. ¿Y qué resultado te ha dado? Y tal, y si le da buen resultado, pues entonces desplaya y tal, y cual que sea. Y cuando se va a ir y tal, le digo, óyeme, fíjate, esta es mi tarjeta. Entonces te quedan siempre así. ¿Me puedo tener una tuya? Y te miran así y dicen, no te voy a pedir dinero, ni te voy a pedir ninguna donación. Mi hobby es hacer amigos. Que esto puede desembocar en una relación de amistad sensacional. Que no, pues oye, también sensacional. ¿Qué te parece? ¿Sabe qué? Uno te dice, si yo no quiero tener amigos. Así. Digo, bueno, pues fenómeno, a mí me parece sensacional. Oye, pero ha sido un gustazo en conocerte, con mucha risa y tal. Nos vemos, hasta luego. Y ya, mira, eso ya se olvidó. Olvídate de ese. Tú sigue para adelante. ¿Tú te imaginas la risa que salgo yo de ahí? ¿Tú te imaginas la amargura que tiene que tener esa persona por dentro? O sea, yo lo siento por esa persona cuando eso me pasa. Lo siento muchísimo, porque tiene que tener una amargura inmensa. O sea, sin amigos, sin nada, enfocándose en cada uno de los problemas que tiene, en vez de enfocarse en la solución a los problemas. Pero bueno, óyeme, la vida es como es. Ahora, yo lo que no puedo hacer, el problema de esa persona, mi problema, nunca. Porque entonces, me hago yo también. Y muchos de nosotros hacemos el problema de él nuestro problema. Entonces, pues cuando nos dicen eso, yo no quiero tener amigos, pero no, yo no tengo tarjeta ninguna. Pues muchos no te dicen no quiero tener amigos, no quiero tener nada, dicen, no, yo no tengo tarjeta. Ah, bueno, pues oye, me está bien. Pero muchos de nosotros cuando nos responden así, con esa cara de antipatía, de, como diciendo, no, si yo no, ¿me entiendes? Empezamos, cogemos la colita, la ponemos aquí, y nos vamos a esconder, ¿me entiendes? Y hacemos eso nuestro problema. Y cuando vemos al próximo, nos acordamos de esa patada que nos dio ese, y ya antes de que nos den la misma patada, la colita hace y se pone abajo. ¿Entiendes? No. ¿Entiendes? Ahora, tú tienes para ello, tú tienes que tener esa actitud mental positiva que hablaba Iván anteriormente. Tienes que tener tu músculo ejercitado, mucho ejercicio al músculo, para que el músculo tenga capacidad de reacción rápida. Como él dijo en Coruña, me parece que fue que dijo, o sea, es igual que cuando tú juegas al tenis, dejas de jugar al tenis durante 2, 3, 4 años. Y entonces, pues, los movimientos al principio empiezan a ser torpes. ¿Por qué? Porque dejaste de ejercitar el músculo. Sin embargo, en cuanto ejercitas el músculo, los movimientos son más hábiles, eres más flexible, más relajado, no te dan agujetas, ¿ya? O sea, muchos de nosotros, yo cuando entraba al negocio, o sea, me reía tan poco que cuando me reía mucho, no sé, me daba nunca te ha pasado que te da un ardor aquí, Esto es ejercitar poco el músculo. ¿Entiendes? Este músculo tiene que estar siempre... Ejercita. O sea, y eso es así, señores. Con lo cual esa es la parte de hacer una lista. Fíjate que tienes que ser maestro en ello. Porque de ahí parte tu negocio. Si en algún momento te quedas sin candidatos inmediatos,
se te acabó el negocio momentáneamente. Es igual que tener una representación y decir, ¿a qué cliente voy a ver? No tengo. Se te acabó el negocio. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, tengo que dar el plan todos los días, Entonces, entramos directamente a los candidatos secundarios. Directo. Al trapo. Y entonces, pues, ahí chocamos. Y muchos ya no vamos ni a eso, vamos a los extraños que quieren amigos y le entramos directamente con la invitación. ¿Qué ojos más buenos tiene? Oye, tengo un negocio sensacional para ti. Entonces el otro coge y te mira diciendo, ¿pero qué le pasa a este? ¿No? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual es bien importante que tú mantengas ese es como eso de los vasos comunicantes, de esas esclusas, sube la esclusa, dejas pasar a uno, bajas, y mantener esas tres listas en constante rotación, Después pues viene la invitación, como ya hablamos. En la invitación es tremendamente importante invitar a los candidatos inmediatos. Tremendamente importante. Ahora, en la invitación, pues, señores, ¿en qué tú te apoyas? En esa información. Esa información es en la que tú te apoyas. Entonces, pues es bien sencillo una vez que tú tienes esa información, porque tú estás en control, tú eres quien vas a hacer un favor. Óyeme, no sabía yo que tú estabas tan insatisfecho en el tema. Pues yo tengo un negocio que estamos desarrollando ahora, tengo un proyecto de negocios entre manos que es fuera de serie. Casualmente estoy buscando 3 o 4 personas ambiciosas, no codiciosas, ambiciosas, que quieran más y tal. Óyeme, y veo que tú eres candidato ideal para eso. Veo que quieres más, que estás insatisfecho. ¿Qué te va a decir? Si te acaba de... O sea, si el individuo, pues ya tú sabes y has conversado con él que está insatisfecho, tú estás aprovechándote de esa información. Le estás diciendo, óyeme, qué pena me da que te duela tanto la cabeza, chico. Pero yo no quiero que te duela la cabeza. Fíjate que casualmente tengo aquí una aspirina. ¿Entiendes? Traga, hijo, traga. ¿Entiendes? Pero no traga para que me hagas un favor. No traga para que me hagas un favor, sino traga, hijito, para que se te alivie el dolor de cabeza. ¿Entiendes cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú estás en control. Es una cosa natural. Lo otro es antinatural. Ahora tú estás en control, ya es una cosa natural que tú le vas a hablar. Entonces, pues una vez que tú le explicas, pues le dices, tienes un proyecto de negocios, pues oye, ese es el contacto. Ese es el contacto. Y después viene la invitación. O sea, puede que dice, óyeme, tengo un proyecto de negocios que es fuera de serie, que estoy chequeándolo con un par de amigos y parece que vamos a necesitar 2 o 3 personas en la expansión. Con lo cual, pues, ya veo que estás insatisfecho en el tema, vamos, con lo tuyo y tal. No sé si te puede interesar, pero te voy a hablar en un par de semanas, porque ahora tengo que ir. Yo lo utilizo muchas veces porque como ando de viaje por aquí y por allá, a lo mejor en el momento, pues, no puedo, pero surge la conversación. El hombre está maduro, lo pide, de eso que te está vomitando diciendo, dame algo. Y entonces pues le digo, tranquilo, para calmarle sus ánimos, como diciendo, tranquilo, que tengo la aspirina, pero no te la puedo dar ahora. En un par de semanas yo te hablo del tema y te digo cuándo hablamos. En un par de semanas entonces viene la invitación. En el caso mío porque no pude. O sea, si yo puedo hago contacto e invitación en el mismo momento. Pero si no puedo, por lo que sea, pues hago mi contacto y después puede venir la invitación en 10 días, en lo que sea. Le digo, oye, ¿te acuerdas del tema que te hablé? Bueno, pues fíjate que precisamente mañana vamos a hablar del tema. Tengo aquí un par de amigos, que asociados de negocio también, que lo estamos desarrollando juntos y vamos a discutir el tema en profundidad. ¿Cómo tú estás para mañana por la noche? No, que mira, que tal, que no puedo porque no sé qué tal. Tranquilo, yo tengo 2 o 3 personas más en mente. Yo entonces la semana que viene y tal te doy un toque, a ver qué podemos hacer. Pero fíjate, tú lo haces de forma tal que el hígado se le revuelve, porque él le duele la cabeza, tú le prometiste la aspirina y el día que llega la aspirina no va a poder estar. Y le dice que hay otras personas para la aspirina, con lo cual él dice, joder, me quedo sin aspirina, con lo cual él va a cancelar allá
para venir a donde estás tú. ¿No es lógico eso? Pues tú controlas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, señores? Que muchos de nosotros no tenemos la actitud correcta que hablaba Iván, Miguel y Néstor, con lo cual tenemos miedo de llegar donde está la persona y hablarle con esa actitud, porque tenemos miedo a que cuando él se entere del plan diga, ¿y para eso tú me has armado todo este lío? ¿Entiendes? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tenemos en las manos. No sabemos lo que tenemos en las manos. ¿Entiendes? Yo recuerdo una persona que una vez me dice, no, si es que tengo yo un concierto para ver a La Caballé. Digo, macho, cancela el concierto de La Caballé, que esto es fuera de serie. Bueno, llega allí, y dice, pero ¿y para esto tú me has hecho cancelar y tal? Digo, claro. O sea, me estás diciendo que tienes un problema inmenso en lo que tú estás, donde tú estás. Te estoy dando la oportunidad de ser económicamente independiente. ¿Tienes tú algún vehículo para ser económicamente independiente? No. Entonces, ¿por qué cancelaste La Caballé? Porque si tú haces este negocio, en 3 o 4 años, 5 años, te traes a La Caballé al cuarto de estar de tu casa que te dé un concierto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, para eso, tú tienes que tener la sartén así de grande. ¿Entiendes? Para que pueda caber y tener esa visión. Con lo cual, señores, expande tu visión para que puedas tener actitud y profesionalidad a la hora de desarrollar el plan de acción. Sí, es sencillo. Con lo cual, ese es el contacto, señores, y esa es la invitación. Contactar e invitar. Ahora, yo creo que es fundamental aprender este primer punto, porque me he encontrado mucha gente en los últimos tiempos que me han dicho, es que a mí se me acaba la lista. Es que a mí, pues ya todo el mundo lo sabe. Ellos lo pueden saber. Ellos pueden creer que lo saben. Pero para mí, si ellos no están dentro, ellos saben algo equivocado. Porque si ellos supieran lo que yo sé, estarían dentro. Con lo cual hay que llegarles de forma profesional, de forma tal que objetivamente se sienten a escuchar el plan. Señores, hay un montón de gente que han oído campanas, pero no saben dónde repican. Con lo cual, señores, ¿quién es el que se va a llevar ese gato al agua? Aquel que sea un profesional. ¿Entiendes? Aquel que sea un profesional. Al principio, cuando yo comencé esto, nadie había oído campana. Con lo cual, las chapuzas que nosotros hicimos fueron pero 500. Y aquello funcionó. ¿Por qué? Porque era el mercado virgen. Ahora, ¿cuál es el mercado virgen? Dice la gente, es que el mercado está trillado. El mercado está trillado, no, sí, el inocente. Pero ahora el mercado virgen, siempre hay un mercado virgen. Porque es que nada más que somos 60,000 y somos 40 millones, con lo cual el mercado está virgen. Ahora, ¿qué mercado es el que está virgen? El mercado que ha oído campanas. Ese está virgen. ¿Quién es el que se va a meter ese mercado en el bolsillo? Aquel que sea un profesional, señores. Muchos siguen tratando de trillar el mercado de la chapuza. Ese está trillado ya. Ahora tienes que cambiarle enfoque. Ahora tienes que ser un profesional. Chapuceramente no llegas a ningún lado. Ahora tienes que ser un profesional para atacar ese mercado que está virgen completamente, total. ¿Me entienden lo que te quiero decir? Tienes que ser un profesional. Después, una vez que tú lo contactas, viene el plan. Viene el plan. Y la persona tú la vas a llevar ¿dónde? La vas a citar ese día en tu casa o en la casa que sea. Y tú puedes estar en 2 situaciones. Que tú vayas a darle el plan a esa pareja o a esas personas que tú citaste, o que tú llegues a una casa y haya una serie de personas, porque tú estás trabajando a la profundidad. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tú llegas a esa casa? Si son tuyos,
¿vuelves a apoyarte en qué? Si son tuyos, señores, vuelves a apoyarte en la necesidad, vuelves a apoyarte en las inquietudes, que ya las conoces, porque tú fuiste quien los invitaste. Porque tú fuiste quien los invitaste, ya tú sabes sus inquietudes, ya tú sabes sus necesidades, ya tú sabes su grado de conformidad con lo que está haciendo, con lo cual esa primera parte ya la tienes adelantada. Si tú estás en la profundidad, tú entonces, a la hora de dar el plan, señores, tú necesitas precualificar a esas personas. ¿Quién las invitó? Pues yo trato de hablar con la persona a la que yo voy a dar el plan, antes de llegar a la casa, o cuando llego a la casa, apartarlo un poquito. Voy a la cocina, me voy a lo que sea, y le digo, ¿quiénes son? Mira, fulano es ta. Y el otro es, mira, es abogado, es esto y tal. El otro, fíjate que trabaja en un restaurante aquí al lado. El otro es tal. Bueno, ¿y cuáles son? Habla un poquito de ellos. ¿Cuáles son sus inquietudes? Entonces, ya yo lo quiero saber. ¿Me entiendes? Ahora, la persona a lo mejor es nueva, es novato, y no los ha invitado bien. ¿Qué es lo que yo hago cuando me siento, señores, a hablar con ellos? Rápidamente, lo primero que yo hago es precualificarlos. Yo, antes de hablar de negocio, de sacar ningún papel, de sacar ninguna maleta, de sacar nada, antes de sacar nada, ¿qué es lo que hago, señores? Conversar con ellos. Conversar con ellos y hablar con ellos ¿de qué? Hablar con ellos precisamente de sus necesidades. Sí, hablo pues de, óyeme, Alberto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, fíjate que yo soy abogado. Ah, eres abogado. ¿Y qué tiempo hace que, y dónde trabajas? Ah, mira, trabajo en tal lugar. Oh, mira qué bueno. Óyeme, ¿y cuánto tiempo llevas? Hace 3, 4, 5 años, los que sean. ¿Y es tuya el gabinete de abogados o trabajas para otro, lo tienes compartido y tal? No, trabajo por cuenta ajena. Ah, ¿has pensado alguna vez poner el tuyo propio? Oh, no. Ah, no. ¿Y eso por qué? ¿Me entiendes? No te hacer preguntas. No temas hacer preguntas. ¿Y eso por qué? Ah, mira, porque por lo que sea. ¿Me entiendes? Te va a decir, unos te dicen, no, nunca pensaba en ello porque no tengo el dinero. Otros te dicen, nunca pensaba en ello porque de verdad que yo no quiero follones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no quieres follones, pues entonces, precisamente, eso es un candidato un poco... ¿Entiendes? Porque no quiere follones. Y tú lo que vas a plantearle, ¿qué cosa es? Reconócelo, un follón. ¿Entiendes? Le vas a plantear un follón. Porque es que esto no es fácil. ¿Tú me entiendes? Le vas a plantear un follón al tío. Con lo cual, pues tú tienes, señores, básicamente, tú tienes que girar, todo lo tuyo tiene que girar alrededor de esto. Tú tienes que girar alrededor, esa es, digamos, la clave para comenzar el plan, efectivamente. Yo no comienzo el plan hasta que yo no tenga esto aclarado. ¿Sabes por qué? Porque después al final, si me dice que no, me dice que no tiene tiempo, me dice que lo que sea, yo no tengo de dónde agarrarme. Pero una vez que yo conozco sus inquietudes, yo conozco sus necesidades, pues ya entonces de ahí yo me agarro. Y entonces al final, cuando me dice, es que yo no tengo tiempo, digo, Alberto, pero perdóname, tú me dijiste al principio que tú no estabas satisfecho con lo que tú tenías. Óyeme, ¿y qué es lo que tú pensabas? ¿Que íbamos a hablar de un negocio donde te lo regalan o qué? ¿No? O sea, estamos hablando de negocios y tú tienes que poner un tiempo, ¿no? Tú lo sabías, ¿no? Que tenías que haber puesto un tiempo en cualquier actividad empresarial, ¿no? Que habláramos. ¿Me entiendes? Lo llevo ¿a dónde? A esas necesidades que él tiene. Cuando le estoy dando, a la hora de darle el plan. Con lo cual, señores, el plan, rapiditamente, yo lo divido en tres partes. La parte de la precualificación de la persona. La segunda parte, una vez que está precualificado, entonces entro a explicarle el concepto. Muchas de las personas creen que esto es explicarle los círculos. Y los círculos, señores, y el dinero, cómo se mueve el dinero, son auspicios.
Una vez que ya yo lo he precualificado, entonces yo entro dentro de la segunda parte, que es la parte de explicarle el concepto, que es la parte de explicarle la diferencia entre el marketing tradicional y el multinivel. ¿Qué es el multinivel? ¿Qué es el marketing tradicional? Y yo me apoyo en 3 puntos básicos, que es, yo juego alrededor del capital, el conocimiento y los problemas laborales. Esos 3 factores hacen que los negocios tradicionales determinan el éxito o el fracaso de los negocios tradicionales. Capital, conocimiento y problemas laborales. Esos 3 factores. Y le hago ver cómo esos 3 factores, principalmente capital y conocimiento, influyen profundamente en el éxito o el fracaso de los negocios actuales. Y me baso para ello en ¿qué, señores? En el libro de presentación. El libro de presentación es tu arma para ello. O sea, y le hago ver cómo cuando uno comienza los negocios tradicionales, tú tienes que tener un capital inmenso atado ahí. Y cómo cada vez que tú vas a ampliar tu radio de acción, para ampliar la cantidad de dinero que tú ganas, pues tienes que aumentar la capitalización. Y cómo tienes que aumentar tu infraestructura, y aumentar tu infraestructura, y aumentar tu infraestructura, que es el problema número 1 de los negocios tradicionales. Y eso yo se lo hago ver. Antes de entrar en los círculos y antes de entrar en cómo aquí estás tú y aquí se divide el negocio de esta forma. No. Entro después en los problemas de conocimiento. ¿Cómo los problemas de conocimiento influyen en los negocios tradicionales? Y cómo en el multinivel eso está resuelto ¿con quién? Con el sistema. Y le explico cómo tú puedes tener ahí el sistema. Tienes un sistema de apoyo. Para eso, señores, yo te refiero a cómo yo, pues, más o menos estructuro el plan. Pues tienes una cinta, Principios Básicos del Multinivel, que salió hace unos meses, donde ahí, pues, está más o menos con una conferencia, pero ahí adentro están esos 3 puntos básicos, que claro, eso se simplifica un montón cuando estás conversando con una persona, y vas mucho más al grano, mucho más pero más o menos así la estructuro. Así mismo yo estructuro un 1 a 1 o una reunión con 4 o 5 personas. Lo primero que yo hago, señores, es ¿qué cosa? Hacerle ver, hacerle girar y hacerle ver cómo los negocios tradicionales dependen muy mucho del capital y el conocimiento que tú tengas. Y cómo eso en el multinivel se evita completamente. Y cómo en el multinivel el conocimiento lo sustituimos con un sistema, que tú no lo tienes en el marketing tradicional. Y cómo el capital, si bien en el marketing tradicional es determinante en el éxito de los negocios, aquí influye, pero no determina. Cómo aquí tú no tienes que tener la infraestructura para proveer tu red de distribución, como la tendrías que tener en el marketing tradicional. Eso yo se lo hago ver. Y una vez que él entiende todo eso, entonces entramos en los círculos. Fíjate, es la tercera parte. Primero precualificarlo, después hablarle de la estructura del mercado, y después como tercero es que entramos directamente dentro de lo que son los círculos. ¿Y cómo yo vano eso? Pues es bien sencillo. O sea, ¿por qué? ¿Qué cosas son los círculos, señores? ¿Tú te has puesto a pensar en ello? ¿Qué son los círculos? Señores, los círculos es el plan de marketing. Muchas veces creemos que el plan de marketing es todo. No, el plan de marketing es el plan que amo y utiliza para dividir el dinero, para repartir el dinero. Ese es el plan de marketing, único y exclusivamente. Ahora, ¿por qué razón tiene que existir en el multinivel un plan de marketing? ¿Tú te lo has puesto a analizar? Tiene que existir un plan de marketing. ¿Cuál es la razón de existir? Y que no existe en el marketing tradicional. Porque en el marketing tradicional, el empresario compra un precio, vende a otro precio, y le queda el beneficio industrial bruto en su mano. ¿Qué hace con ese beneficio industrial bruto? Paga sus gastos, amortiza el capital y le queda el neto. Si es positivo es bueno y si es negativo es fatal. ¿Entiendes? Y le queda un neto. Y para eso no necesita plan de marketing ninguno, porque todos los productos pasan por su mano.
Ahora, ¿qué pasa en el multinivel? Al revés. Amway distribuye directamente a todos los puntos de distribución que hay en tu red. El producto no pasa físicamente por tu mano. Por tanto, el beneficio industrial que en el marketing tradicional lo tendrías tú, aquí no lo tienes tú, aquí lo tiene Amway. Con lo cual ese beneficio industrial, que es bruto, Amway te tiene que hacer llegar, ¿qué cosa? El neto. Y entonces necesita que cosa un plan de marketing para hacerte llegar el neto. Y ahí es que entramos en que en el plan de marketing, ahí es que son ya necesarios los círculos. Una vez que él entiende, ¿por qué razón? Una vez que él entiende eso, y una vez que tú lo llevas a ese punto, señores, nunca te dicen, esto es piramidal. No, ¿por qué razón? Porque ya le entendió de dónde sale el dinero. ¿Y por qué razón tiene que existir un plan de marketing? ¿Me entiendes? O sea, señores, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Es profesionalizar el negocio. Tenemos que ser profesionales del multinivel. Eso es clave. La era de la chapuza ya se acabó. La era de la chapuza se acabó. ¿Quiénes son los que van a crecer en el multinivel en el año 92, 93? Este que se acerca en el multinivel. ¿Quiénes son los que van a crecer grandemente? Los que entiendan que existe un mercado virgen de personas que han oído campanas y no saben dónde repican esas campanas. ¿Y quiénes son los que se van a llevar ese gato al agua? Aquel que llegue de forma profesional. Porque ya cuando llegues con la chapuza se te va a ver el plumero desde que llegue y te van a decir, apesta. No, a mí esto no, a mí ya me hablaron de hace no sé qué, y mi tía me dijo que le había dicho su primo que no. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú llegas de forma profesional, utilizas todas las herramientas que están a tu disposición, todos esos avales, utilizas simplemente la veracidad de que tienes que desarrollar primero una relación, tienes que desarrollar primero una confianza de esa persona en ti, que eso es ser un profesional, ¿no? Una vez que tú haces eso, entonces tienes ese mercado a tus pies. Y es un mercado inmenso, señores, lo que tienes tú a tus pies hoy día. Si tú aplicas todo esto que hemos conversado hoy. Así que, señores, pon el esfuerzo. Porque tú vas a poner el esfuerzo de todas formas. El esfuerzo que tú pongas, eventualmente, ese esfuerzo, esa unidad de esfuerzo, va a comprar un Mercedes-Benz. Va a comprar uno. Ahora, depende de dónde tú pongas ese esfuerzo, es lo que va a decidir quién va a conducir ese Mercedes-Benz. Si lo va a conducir el dueño de tu empresa, o si eres empresario y estás en un negocio que ha llegado al estancamiento y ves que no tienes salida en ese negocio, a lo mejor ese esfuerzo que tú estás poniendo va a hacer que el mayorista o que el no sé quién, proveedor de lo que sea en tu propia empresa, conduzca ese Mercedes-Benz. Ahora tú tienes que decir quién lo va a conducir, si lo van a conducir ellos o lo vas a conducir tú. El esfuerzo, señores, que tú pongas va a comprar un abrigo de bisón. Tú tienes que determinar quién se va a poner ese abrigo de bisón. Si se lo va a poner tu esposa, o se lo va a poner la esposa del jefe, o la esposa del proveedor mayorista, o la esposa de quien sea que no es la tuya. Porque así está hecha la economía, señores. Con lo cual tú tienes que poner el esfuerzo allí donde te tenga un potencial de producción para ti mayor.
Lo cual yo te reto a que tú busques un negocio con un potencial más grande que este. Señor, estás sentado en el mejor vehículo económico de este siglo. Aprovéchalo, porque si no lo aprovechas tú, lo aprovechará otra persona. Nosotros estamos encantadísimos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias por seleccionar este programa de audio.